Hola, soy Miguel Fernández, administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Vamos a seguir con la segunda parte de lo que hemos llamado presidente de comunidad, nombramiento, capacidad y cese, legitimación y cese. Comenzamos la segunda parte de este artículo que podéis leer en su totalidad a través del artículo que viene y figura en la web de nuestra página web. Comenzamos. Decíamos que dentro de lo que es los diferentes apartados del presidente, que acordar que determinados propietarios no sean nombrados presidentes o que deban de tener unas determinadas condiciones, por ejemplo, vivir en la finca, es un acuerdo contrario a las previsiones del mismo artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal y supone, por lo tanto, una decisión contraria a la ley, necesitando en este caso, para que fuera y tuviese validez, la unanimidad y los cambios en los estatutos correspondientes. Pero lo cierto es que solo los ausentes y los que votaron en contra o salvaran su voto pueden impugnar judicialmente, toda vez que en la Ley de Propiedad Horizontal hay previsto un sistema de impugnación específico en relación a los acuerdos contrarios a la ley, como sería este caso. Esto es conforme a lo establecido en el artículo 6.3 del Código Civil, por lo que no hay nulidad radical. En consecuencia, mientras no haya una resolución judicial en contra del acuerdo, se aplicará con todos los efectos. La impugnación, para este caso, tiene un plazo de 1 año, conforme al artículo 18.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, pues es contrario a la ley, como hemos comentado. Para ser presidente no es necesario que sea titular registral, bastará que sea propietario y así lo pueda acreditar por algún título, naturalmente, en su caso, ratificado por el que conste en el registro como tal. Hay que tener en cuenta que la perfección de la compraventa se produce con la escritura o con la entrega de la cosa, conforme al artículo 1462 del Código Civil. Para demostrar ser propietario de la comunidad, debe fijar la forma de acreditar la propiedad. Por ejemplo, aportación de copia del contrato privado o simplemente una carta firmada por el anterior propietario conforme al artículo 9.1i de la Ley de Propiedad Horizontal. Sea o no propietario, mientras no haya acuerdo en contra o impugnación judicial con resultado favorable, podrá seguir siendo presidente aunque no reúna la condición de propietario, con todas las facultades legales sin que se produzca nulidad de los actos que haya realizado. Actualmente no hay acuerdos nulos de pleno derecho, todos necesitan de la citada impugnación judicial del artículo 18.1 de la LPH, de la Ley de Propiedad Horizontal, que ya hemos comentado. Un arrendatario u ocupante, su nombramiento como presidente es ilegal, pues el artículo 13.2 de la Ley de Propiedad Horizontal claramente establece
que será designado entre los propietarios. Por lo tanto, no cabe aunque tuviese la conformidad del titular de la vivienda o del local. Por lo tanto, o bien se designa al titular de la vivienda, resida o no en la zona o en la misma ciudad, sabiendo la poca dedicación, o se salta el turno a otras viviendas que estén ocupadas por el propietario para que sea designado presidente. Si la comunidad no conoce exactamente la situación de que el propietario nombrado presidente está incapacitado, lo mejor sería hacerlo constar y volver a convocar una junta para designar a otra persona. No hay ningún precepto legal que impida que un empleado de la finca pueda ser el presidente de la comunidad, siempre que sea a la vez propietario. Efectivamente, puede haber un conflicto de intereses en momentos determinados, pero el problema debe ser resuelto internamente por la Junta de Propietarios, cesando a esta persona y designando a otro propietario. Pero si el conserje cuenta con suficiente mayoría, ya sea de residentes o de ausentes, que le den la representación, no hay manera alguna de conseguir que dicho empleado deje el cargo de presidente, al que también tiene derecho en su condición de propietario. No se debe de nombrar a una persona como presidente que tiene pleitos pendientes con la comunidad, aunque suponga cambiar las normas de designación. Estamos seguros de que en el caso del afectado impugnará el acuerdo. El juez no le daría la razón al peticionario, toda vez que no se puede crear una situación donde el representante de la comunidad sea a la vez quien tiene una o varias demandas judiciales contra la misma, pues hay claros intereses contrapuestos. Si bien en principio no hay inconveniente en que sea nombrado presidente, desde luego tampoco es aconsejable que la representación recaiga sobre un propietario que está en domicilio desconocido. El artículo 13.2 de la Ley de Propiedad Horizontal no impide que así sea, pero es evidente que en nada se favorece a los intereses comunes. En este supuesto, aunque todos tienen obligación de comunicar un domicilio en España, artículo 9.1h de la Ley de Propiedad Horizontal, esta infracción no supone que luego se puedan exigir responsabilidades por su falta de actuación como presidente, pues la comunidad ha sido previa conocedora de la situación. Tampoco debe ser presidente el usufructuario, sino el nudo propietario. Si el actual presidente ha dejado de ser titular de la vivienda, que ha pasado al cónyuge con motivo del divorcio, debe dimitir y dejar la presidencia mediante junta de propietarios o bien haciéndose cargo de la finca el vicepresidente si existiera. La Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 13.2 no excluye para el nombramiento del presidente a los que residan fuera de la localidad, aunque seguramente no es conveniente por la poca atención que puedan prestar o que pueden prestar a la finca. En todo caso, si el designado cree que no le corresponde, puede acudir al juicio de equidad, como igualmente previene dicho precepto legal. No hay una regla general, o mejor dicho, no hay una regla legal
alguna que prohíba ser presidente a un ciudadano inglés, por ejemplo, a un ciudadano europeo, toda vez que el artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal solo establece la condición de propietario. Otra cosa es que sea o no conveniente, habida cuenta de su total desconocimiento de las lenguas oficiales de España. Ahora bien, los propietarios españoles tienen razón en exigir que las juntas se celebren en uno de los idiomas oficiales españoles, ya sea castellano u otro de las respectivas autonomías, aunque sea necesario contratar un traductor por la comunidad. De no obtener respuesta satisfactoria, ya que la mayoría de los propietarios son extranjeros, deben hacer constar su protesta en la misma junta y luego impugnarla judicialmente, conforme al artículo 18.1 de la citada Ley de Propiedad Horizontal. El que la comunidad no tenga estatutos no significa ningún problema legal. La falta del libro de actas u otros requisitos no le exime de cumplir la ley, pero nada de esto es suficiente excusa para no aceptar el puesto de presidente, reiterando que solo cabe la negativa por razones objetivas que si no las aceptan los demás miembros de la finca habrá que acudir al juzgado, como se ha comentado en el párrafo anterior. La Ley de Propiedad Horizontal solo reconoce derechos y obligaciones a los propietarios, que son los únicos que pueden ser designados presidente. No cabe de alguien que lo sea en nombre de otro, aun cuando le conceda poder suficiente para ello. La Junta debe negarse a nombrar presidente a una persona que no es propietario, aunque su esposa o compañera le conceda autorización, que solo vale para las votaciones, pero nunca para ostentar cargos. Precisamente para asuntos de ausencia, enfermedad, etc., el actual artículo 13.4 de la Ley de Propiedad Horizontal tiene previsto el nombramiento de vicepresidente o de vicepresidentes. Si a pesar de todo la Junta lo designa, esta decisión, aun siendo contraria a la ley, es válida mientras un propietario no la impugne por la vía del artículo 18.1. El administrador deberá admitir y tratar con el nombrado, tenga o no las condiciones legales, toda vez que él no es quien para impugnar ni rechazar aquello que la comunidad decida sin perjuicio de asesorar debidamente. Hasta aquí la segunda parte de presidente de comunidad, nombramiento, capacidad, legitimación y cese. En la tercera parte terminaremos de hablar sobre este artículo. Muchas gracias por vuestra atención.